Nada más glorioso y honorífico para un cristiano que el llevar el nombre sublime de Hijo de Dios, de hermano de Jesucristo, pero al propio tiempo, nada más infame que avergonzarse de ostentarlo cada vez que se presenta ocasión para ello. No, no nos maravilla el ver hombres hipócritas que fingen en cuanto pueden un exterior de piedad para captarse la estimación de las alabanzas de los demás, y mientras que en su pobre corazón se halla devorado por los más infames pecados. Quisieran estos ciegos gozar de los honores inseparables de la virtud, sin tomarse la molestia de practicarla. Pero maravillémonos aún menos al ver a otros buenos cristianos ocultar en cuanto pueden sus buenas obras a los ojos del mundo, temerosos de que la vana gloria se insinúe en su corazón y de que los vanos aplausos de los hombres les hagan perder el mérito y la recompensa de ellas. Pero, ¿dónde encontrar cobardía más criminal y abominación más detestable que la de nosotras, que, profesando creer en Jesucristo, estando obligados por los más sagrados juramentos a seguir sus huellas, a defender sus intereses y su gloria, aun a expensas de nuestra misma vida, somos tan viles que a la primera ocasión violamos las promesas que le hemos hecho en las sagradas fuentes bautismales? Ah, desdichados, ¿qué hacemos? ¿Quién es aquel de quien renegamos? Abandonamos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, para quedar esclavos del demonio, que nos engaña y no busca otra cosa que nuestra ruina y nuestra eterna infelicidad. Oh maldito respeto humano, que de almas arrastras al infierno. Primero, ¿cuánto ofende a Dios el respeto humano? Es decir, la vergüenza de hacer el bien. Y en segundo, ¿cuán débil y mezquino y de espíritu manifiesta ser el que lo comete? Primero, no nos ocupemos de aquella primera clase de impios que emplean su tiempo, su ciencia y su miserable vida en destruir, si pudieran, nuestra santa religión. Estos desgraciados parecen no vivir sino para hacer nulos los sufrimientos, los méritos de la muerte ni pasión de Jesucristo. Han empleado uno su fuerza, otro su ciencia, para quebrantar la piedra sobre la cual Jesucristo edificó su iglesia. Pero ellos son los que, insensatos, van a estrellarse contra esta piedra de la iglesia, que es nuestra santa religión, la cual subsistirá a despecho de todos sus esfuerzos. En efecto, ¿qué vino a parar toda la furia de los perseguidores de la iglesia, de los Nerones, de los Maximianos, de los Dioclecianos, de tantos otros que creyeron hacerla desaparecer de la tierra con la fuerza de sus armas? Sucedió todo lo contrario. La sangre de tantos mártires, como dice Tertuliano, solo sirvió para hacer florecer más que nunca la religión. Aquella sangre parecía una simiente de cristianos que producía el 100 por 1. Desgraciados, ¿qué os ha hecho esta hermosa y santa religión para que así la persigáis, cuando solo ella puede hacer al hombre dichoso aquí en la tierra? ¡Ay! ¿Cómo lloran y gimen ahora en los infiernos, donde conocen claramente esta religión, contra la cual se desenfrenaron? Los hubiera llevado al paraíso, pero vanos e inútiles lamentos. Mirad igualmente a estos otros impíos, que hicieron cuanto estuvo en su mano por destruir nuestra santa religión, con sus escritos, un Voltaire, un Juan Jacob, un Diderot, un Volney y otros tantos que se pasaron la vida no más en vomitar con sus escritos cuanto podía inspirarles el demonio. Ay, mucho mal hicieron, es verdad. Muchas almas perdieron, arrastrándolas consigo al infierno, pero no pudieron destruir la religión como pensaban. Lejos de quebrantar la piedra sobre la cual Jesucristo ha edificado su iglesia, que ha de durar hasta el fin del mundo, se estrellaron contra ella. ¿Dónde están ahora estos desdichados impios? Ay, en el infierno, donde lloran su desgracia y la de todos aquellos que consigo arrastraron. Nada digamos tampoco de otra clase de impios, que sin manifestarse abiertamente enemigos de la religión, de la cual conserva todavía en algunas prácticas externas, se permiten, no obstante, ciertas chanzas,
Por ejemplo, sobre la virtud o la piedad de aquellos a quienes no se sienten con ánimos de imitar. Dime, amigo, ¿qué te ha hecho esa religión que heredaste de tus antepasados, que ellos tan fielmente practicaron delante de tus ojos, de la cual tantas veces te dijeron que sólo ella puede hacer la felicidad del hombre en la tierra, y que abandonándola no podíamos menos ser infelices? ¿Y a dónde piensas que te conducirán, amigo, tus ribetes de impiedad? Ay, pobre amigo, al infierno, para llorar en él tu ceguera. Tampoco diremos nada de esos cristianos que no son tales más que de nombre, que practican su deber de cristianos de un modo tan miserable, que hay para morirse de compasión. Los veréis que hacen sus oraciones con fastidios, disipados, sin respetos. Los veréis en la iglesia sin devoción. La Santa Misa comienza siempre para ellos demasiado pronto y acaba demasiado tarde. No ha bajado aún el sacerdote del altar y ellos ya están en la calle. De frecuencia de sacramentos no hablemos. Si alguna vez se acercaron a recibirlos, su aire de indiferencia va pregonando que absolutamente no saben lo que hacen. Todo lo que atañe al servicio de Dios lo practican con tedioso espanto. Buen Dios, qué de almas perdidas por una eternidad. Dios mío, cuán pequeño ha de ser el número de los que entran en el reino de los cielos, cuando tan pocos hacen lo que deben por merecerlo. Pero ¿dónde están, me diréis, los que se hacen culpables del respeto humano? Atendedme un instante y vais a saberlo. Por de pronto os diré con San Bernardo, que por cualquier lado que se mire el respeto humano, que es la vergüenza de cumplir los deberes de la religión, por causa del mundo. Toda muestra en él menosprecio de Dios y de sus gracias y ceguera del alma. Digo, en primer lugar, que la vergüenza de practicar el bien, por miedo al desprecio y las mofas de algunos desdichados impios o de algunos ignorantes, es un asombro menosprecio que hacemos de la presencia de Dios, ante el cual estamos siempre y que en el mismo instante podría lanzarnos al infierno. ¿Y por qué motivo esos malos cristianos se mofan de vosotros y ridiculizan vuestra devoción? Yo os diré la verdadera causa. Es que, no teniendo virtud para hacer lo que hacéis vosotros, guardan inquina, porque con vuestra conducta despertáis los remordimientos de su conciencia, pero estad bien seguros de que su corazón, lejos de despreciaros, os profesan grande estima. Sí tienen necesidad de un buen consejo, de alcanzar de Dios alguna gracia. No creáis que acudan a los que se portan como ellos, sino a aquellos mismos de los cuales se burlaron por lo menos de palabra. ¿Te avergüenzas, amigo, de servir a Dios por temor a verte despreciado? Mira aquel que murió en esta cruz. Pregúntale si se avergonzó él de verse despreciado y de morir de la manera más humillante en aquel infame patíbulo. Ah, qué ingratos somos con Dios, que parece hallar su gloria en hacer publicar de siglo en siglo que nos ha escogido por hijos suyos. Oh Dios mío, qué ciego y despreciable es el hombre que teme un miserable ¿qué dirán? Y no teme ofender a un Dios tan bueno. Digo, además, que el respeto humano nos hace despreciar todas las gracias que el Señor nos mereció con su muerte y pasión. Sí, por el respeto humano, inutilizamos todas las gracias que Dios nos había destinado para salvarnos. Oh maldito respeto humano, que de almas arrastras al infierno. En segundo lugar, digo que el respeto humano encierra la ceguera más deplorable. Ay, no paramos atención en lo que perdemos. ¡Qué desgracia para nosotros! Perdemos a Dios, al cual ninguna cosa podrá jamás reemplazar. Perdernos el cielo con todos sus bienes y delicias. Pero hay aún otra desgracia, y es que tomarnos al demonio por padre y al infierno con todos sus tormentos por nuestra herencia y recompensa, trocamos nuestras dulzuras y goces eternos en penas y lágrimas. Ay, amigo, ¿en
¿Qué piensas? ¿Cómo tendrás que arrepentirte por toda la eternidad? Oh Dios mío, ¿podemos pensar en ello y vivir todavía esclavos del mundo? Es verdad, me diréis, que quien por temor al mundo no cumple sus deberes de religión es bien desgraciado, puesto que nos dice el Señor que a quien se avergonzare de servirle delante de los hombres, no querrá él reconocerle delante de su Padre el día del juicio. Nos lo dice en San Mateo, capítulo 10, versículo 33. Dios mío, temer al mundo, ¿por qué? Sabiendo como sabemos que absolutamente es fuerza, ser despreciado del mundo para agradar a Dios. Si temías al mundo, no debías haberte hecho cristiano. Sabías bien que en las sagradas fuentes del bautismo hacías juramento en presencia del mismo Jesucristo, que renunciabas al mundo y al demonio, que te obligabas a seguir a Jesucristo llevando su cruz, cubierto de oprobios y desprecios. ¿Temes al mundo? Pues bien, renuncia a tu bautismo y entrégate a ese mundo al cual tanto temes desagradar. Pero, ¿cuándo es, me diréis, que obramos mal nosotros por respeto humano? Escucha bien, amigo mío. Es un día en que, estando en la feria o en una posada donde se come carne en día prohibido, se te invita a comerla también. Y tú, contentándote con bajar los ojos y ruborizarte, en vez de decir que eres cristiano y que tu religión te lo prohíbe, la comes como los demás diciendo, si no hago como ellos, se burlarán de mí. ¿Se burlarán de ti, amigo? Ah, tienes razón. Es una verdadera lástima. Oh, es que haría aún mucho más mal, siendo causa de todos los disparates que dirían contra la religión, que el que hago comiendo carne. ¿Con qué harías aún más mal? ¿Te parece bien que los mártires, por temor de las blasfemias y juramentos de sus perseguidores, hubieran renunciado a toda su religión? Si otros obran mal, tanto peor para ellos. Ah, di más bien. ¿No hay bastante con que otros desgraciados crucifiquen a Jesús con su mala conducta para que tú también te juntes con ellos, para dar más que sufrir a Jesucristo? ¿Temes que se mofen de ti? Ah, desdichado. Mira a Jesucristo en la cruz y verás cuánto por ti ha hecho. ¿Con qué? ¿No sabes tú cuándo niegas a Jesucristo? Es un día en que estando en compañía de 2 o 3 personas, parece que se te han caído las manos o que no sabes hacer la señal de la cruz, y miras si tienen los ojos finos en ti y te contentas en decir tu bendición y acción de gracias en la mesa mentalmente, o te retiras a un rincón para decirlas. Es cuando al pasar delante de una cruz te haces el distraído o dices que no fue por nosotros que Dios murió en ella. ¿No sabes tú cuándo tienes el respeto humano? Es un día que, hallándote en una tertulia, donde se dicen obscenidades contra la santa virtud de la pureza o contra la religión, no tienes el valor para reprender a los que así hablan. Antes, al contrario, por temor a sus burlas, te sonríes. Es que no hay, dices, otro remedio, si no quiero ser objeto de continua mofa. ¿Temes que se mofen de ti? Por este mismo temor negó San Pedro al Divino Maestro. Pero el temor no le libró de cometer con ello un gran pecado que lloró luego toda su vida. ¿No sabes tú cuándo tienes el respeto humano? Es un día en que el Señor te inspira el pensamiento de ir a confesarte y sientes que tienes necesidad de ello, pero piensas que se chancearán de ti y te tratarán de devoto. Es cuando te viene el pensamiento de ir a oír la Santa Misa entre semana y nada te impide ir, pero te dices a ti mismo que se burlarán de ti y que te dirán, esto es bueno para el que no tiene nada que hacer, para los que viven de su renta. ¿Cuántas veces este maldito respeto humano te ha impedido asistir al catecismo y a la oración de la tarde? ¿Cuántas veces estando en tu casa ocupado en algunas oraciones o lecturas de piedad, te has escondido por disimulo al ver que alguien llegaba? ¿Cuántas veces el respeto humano te ha hecho quebrantar la ley del ayuno o de la abstinencia por no atreverte a decir que ayunabas o comías de vigilia?
¿Cuántas veces no te has atrevido a decir el Ángelus delante de la gente, o te has contentado con decirlo para ti, o has salido del local donde estabas con otros para decirlo fuera? ¿Cuántas veces has omitido las oraciones de la mañana o de la noche por hallarte con otros que no las hacían? Y todo esto por el temor de que se burlen de ti. Anda, pobre esclavo del mundo, aguarda el infierno donde seréis precipitado. No te faltará ahí tiempo para echar en falta el bien que el mundo te ha impedido practicar. Oh buen Dios, qué triste vida lleva el que quiere agradar al mundo y a Dios. No, amigo, te engañas. Fuera de que vivieras siempre infeliz, no has de conseguir nunca complacer a Dios y al mundo. Es cosa tan imposible como poner fin a la eternidad. Oye un consejo que voy a darte y serás menos desgraciado. Entrégate enteramente o a Dios o al mundo. No busques ni sigas más que a un amo. Pero una vez escogido, no le dejes ya. ¿Acaso no recuerdas lo que te dice Jesucristo en el Evangelio? No puedes servir al Dios y al mundo. Es decir, no puedes seguir al mundo con sus placeres y a Jesucristo con su cruz. No es que te falten trazas para hacer hora de Dios, hora del mundo. Digámoslo con más claridad. Es lástima que tu conciencia, que tu corazón, no te consienta frecuentar por la mañana la Sagrada Misa y el baile por la tarde. Pasar una parte del día en la iglesia y otra parte en la taberna o en el juego. Hablar un rato del buen Dios y al otro rato de obscenidades o de calumnias contra tu prójimo. Hacer hoy un favor a tu vecino y mañana un agravio. En una palabra, ser bueno y portarte bien y hablar de Dios en compañía de los buenos y obrar el mal en compañía de los malvados. Ay, que la compañía de los perversos nos lleva a obrar el mal. ¿Qué de pecado no evitaríamos si tuviéramos la dicha de apartarnos de la gente sin religión? Refiere San Agustín que muchas veces, hallándose entre las personas perversas, sentía vergüenza de no igualarlas en maldad, y para no ser tenido en menos, se gloriaba aún del mal que no había cometido. Pobre ciego, cuán digno eres de lástima, qué triste vida. Ah, maldito respeto humano que de almas arrastras al infierno y de cuantos crímenes eres tú la causa. Cuán culpable es el desprecio de las gracias que Dios nos quiere conceder para salvarnos. ¿Cuántos y cuántos han comenzado el camino de su reprobación por el respeto humano? Porque a medida que iban despreciando las gracias que Dios les concedía, la fe se iba amortiguando en su alma. Y poco a poco iban sintiendo menos la gravedad del pecado, la pérdida del cielo, las ofensas que pecando hacían a Dios. Así acabaron por caer en una completa parálisis, es decir, por no darse ya cuenta del infeliz estado de su alma. Se durmieron en el pecado y la mayor parte murieron en él. En el Sagrado Evangelio leímos que Jesucristo, en sus misiones, colmaba de toda suerte de gracias los lugares por donde pasaba. Ahora era un ciego, a quien devolvía la vista, luego un sordo, a quien el oído, aquí un leproso, a quien curaba de su lepra, más allá un difunto, a quien restituía la vida. Con todo, vemos que eran muy pocos los que publicaban los beneficios que acababan de recibir. ¿Y por qué esto? Es que temían a los judíos, porque no se podía ser amigo de los judíos y de Jesús. Y así, cuando se hallaban al lado de Jesús, le reconocían, pero cuando se hallaban con los judíos, parecían aprobarlos con su silencio. He aquí precisamente lo que nosotros hacemos, cuando nos hallamos solos. Al reflexionar sobre todos los beneficios que hemos recibido del Señor, no podemos menos de testificarle nuestro reconocimiento por haber nacido cristianos, por haber sido confirmados. Más cuando estamos con los libertinos, parecemos compartir sus sentimientos, aplaudiendo con nuestras sonrisas o nuestro silencio sus impiedades. ¡Oh, qué indigna preferencia!, exclama San Máximo. Ah, maldito respeto humano que de almas arrastras al infierno. Qué tormento no pasará una persona que así quiere vivir y agradar a dos contrarios. Tenemos de ello un elocuente ejemplo en el Evangelio.
Leemos ahí que el rey Herodes se había enredado en un ardor criminal con Herodíades. Tenía esta infame cortesana una hija que danzó delante de él con tanta gracia que le permitió el rey cuanto le pidiera, aunque fuera la mitad de su reino. Guardóse bien la desdichada de pedírsela, porque no era bastante. Fuese a encontrar a su madre para tomar consejo sobre lo que debía pedir al rey. Y la madre, más infame que su hija, prestándole una bandeja, le dijo: ve y pide que te mande a poner en este plato la cabeza de Juan el Bautista para traérmela. Era esto en venganza de haberle echado en cara del Bautista su mala vida. Quedóse el rey sobrecogido de espanto ante esta demanda, pues por una parte él apreciaba a San Juan Bautista y le pesaba la muerte de un hombre tan digno de vivir. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué partido iba a tomar? Ah, maldito respeto humano. ¿A qué te decidirás? Herodes no quería decretar la muerte del Bautista, pero por otra parte, teme que se burlen de él porque siendo rey no mantiene su palabra. Ve, dice por fin el desdichado a uno de los verdugos, ve y corta la cabeza de Juan Bautista. Prefiero dejar que grite mi conciencia a que se burlen de mí. Pero qué horror. Al aparecer la cabeza en la sala, los ojos y la boca, aunque cerrados, parecían reprocharle su crimen y amenazándole con los más terribles castigos. Ante su vista, Herodes palidece y se estremece. Ay, que el que se deja guiar por el respeto humano es bien digno de lástima. Es verdad que el respeto humano no nos impide hacer algunas buenas obras, pero ¿cuántas veces en las mismas buenas obras nos hace perder el mérito? ¿Cuántas buenas obras que no haríamos si no esperáramos ser por ella alabados y estimados por el mundo? ¿Cuántos no vienen a la iglesia más que por respeto humano, pensando que desde el momento en que una persona no practica ya la religión, por lo menos exteriormente, no se tiene confianza en ella, pues como suele decirse, donde no hay religión, no hay tampoco conciencia? ¿Cuántas madres que parecen tener mucho cuidado de sus hijos lo hacen solo por ser estimada a los ojos del mundo? ¿Cuántos que se reconcilian con sus enemigos solo por no perder el estima de la gente? ¿Cuántos que no serían tan correctos si no supiesen que en ellos les va la alabanza mundana? ¿Cuántos que son más reservados en su hablar y más modestos en la iglesia a causa del mundo? Oh, maldito respeto humano, que de buenas obras echas a perder, que a tantos cristianos conducirían al cielo y no hacen sino empujarlos al infierno. Pero me diréis, es que es muy difícil evitar que el mundo se entormeta en todo lo que uno hace. ¿Y qué? No hemos de esperar nuestra recompensa del mundo, sino de solo Dios. Si se me alaba, sé bien que no lo merezco porque soy pecador. Si se me desprecia, no hay en ello de extraordinario, tratándose de un pecador como yo, que tantas veces ha despreciado con sus pecados al Señor. Muchos más mereciera. Por otra parte, ¿no nos ha dicho Jesucristo: bienaventurados los que serán despreciados y perseguidos? ¿Y quiénes son los que os despreciarán? Algunos infelices pecadores, que no teniendo el valor de hacer lo que vosotros hacéis para disimular su vergüenza, quisiera que obréis como ellos. Algún pobre ciego que, bien lejos de despreciarlos, debería pasarle la vida llorando su infidelidad. Sus burlas nos muestran cuán dignos son de lástima y de compasión. Son como una persona que ha perdido el juicio, que corre por las selvas, se arrastra por la tierra o se arroja en los precipicios, gritando a los demás que hagan lo mismo. Grite cuanto quiera, lo dejáis de hacer y os compadecéis de ella, porque no conoce su desgracia. De la misma manera, dejemos a esos pobres desdichados que griten y se mofen de los buenos cristianos. Dejemos a esos insensatos que en su demencia, dejemos a esos ciegos en sus tinieblas. Escuchemos los gritos aullidos de los reprobos, pero nada temamos, sigamos nuestro camino. El mal se lo hacen a sí mismo y no a nosotros,
compadezcámoslo y no nos separaremos de nuestra línea de conducta. ¿Sabéis por qué se burlan de vosotros? Porque ven que les tenéis miedo y que por la menor cosa os sonrojáis. No es de vuestra piedad de lo que ellos hacen burla, sino de vuestra inconstancia y de vuestra flojedad en seguir a vuestro capitán. Tomad ejemplo de los mundanos. Mirad con qué audacia siguen ellos al suyo. ¿No le veis cómo hacen gala de ser libertinos, bebedores, astutos, vengativos? Mirad a un impúdico. ¿Se avergüenza acaso de vomitar sus obscenidades delante de la gente? ¿Y por qué es esto? Porque los mundanos se ven constreñidos a seguir a su amo, que es el mundo. No piensan ni se ocupan más que en agradarle. Por más sufrimientos que les cueste, nada es capaz de detenerlos. Ved aquí lo que harías también vosotros si quisieras en este punto imitarlos. No temerías al mundo ni al demonio, ni buscarías ni querráis más que lo que pueda agradar a vuestro Señor, que es el mismo Dios. Convertid conmigo en que los mundanos son muchos, más constante en todos los sacrificios que hacen para agradar a su atrio, que es el mundo, que nosotros en hacer lo que debemos para agradar a nuestro Señor, que es Dios. Pero ahora volvamos a empezar de otra manera. Dime, amigo, ¿por qué razón te mofas tú de los que hacen profesión de piedad? O para que lo entiendas mejor, de los que gastan más tiempo que tú en la oración, de los que frecuentan más a menudo que tú los sacramentos, de los que huyen de los aplausos del mundo. Una de tres. O es que consideráis a estas personas como hipócrita, o es que os burláis de la piedad misma, o es en fin que os causa enojo ver que ellos valen más que vosotros. Para tratarlos de hipócrita, sería preciso que hubieras leído en su corazón y estuvieseis convencido de que toda su devoción es falsa. Pues bien, ¿no parece natural cuando vemos a una persona hacer alguna buena obra pensar que en su corazón es bueno y sincero? Siendo así, ved cuán ridículo resulta vuestro lenguaje y vuestros juicios. ¿Veis en vuestro vecino un exterior bueno y decís o pensáis en su interior no vale nada? Os muestran un fruto bueno, indudablemente pensáis. ¿El árbol que lo lleva es de buena calidad y formáis buen juicio de él? O en cambio, tratándose de juzgar a las personas de bien, decís todo lo contrario. El fruto es bueno, pero el árbol que lo lleva no vale nada. No sois tan ciegos ni tan insensatos para disparatar de esta manera. Digo en segundo lugar, que os burláis de la misma piedad, pero me engaño. No os burláis de tal persona porque sus oraciones son largas o frecuentes y hechas con reverencia. No. Por esto, porque también vosotros oráis, por lo menos. Si no lo hacéis, faltáis a uno de vuestros primeros deberes. ¿Es acaso porque ella frecuenta los sacramentos? Pero tampoco vosotros habéis pasado el tiempo de vuestra vida sin acercaros a los santos sacramentos. Se os ha visto en el tribunal de la penitencia, se os ha visto llegaros a la sagrada mesa. No despreciéis, pues, a tal persona porque cumple mejor que vosotros sus deberes de religión, estando perfectamente convencidos del peligro en que estamos de perdernos, y por consiguiente de la necesidad que tenemos de recurrir a menudo a la oración, a los sacramentos, para perseverar en que la gracia del Señor, y sabiendo que después de este mundo ningún recurso queda bien o mal, fuerza será permanecer en la suerte, que al salir de él nos quepa por toda la eternidad. Tercero, no, nada de esto es lo que nos enoja en la persona de vuestro vecino. Es que no teniendo el valor de imitarle, no quisiéramos sufrir la vergüenza de nuestra flojedad. Antes quisiéramos arrastrarle a seguir nuestros desórdenes y nuestra vida indiferente. ¿Cuántas veces nos permitimos decir, ¿para qué me sirve tanta mojigatería? Tanto estarse en la iglesia, madrugar para ir a ella y otras cosas por el estilo. Es que la vida de las personas seriamente piadosas es la condenación de nuestra vida floja e indiferente. Bien fácil es comprender que su humildad y el desprecio que ellas hacen de sí misma condenan a nuestra vida orgullosa, que nada sabe sufrir, que quisiera la estimación y la alabanza de todos.
No hay duda de que su dulzura y su bondad para con todos abochornan nuestros arrebatos y nuestra cólera. Es cosa cierta que su modestia, su circunspección en toda su conducta condena nuestra vida mundana y llena de escándalos. ¿No es realmente esto lo que nos molesta en la persona de nuestros prójimos? ¿No es esto lo que nos enfada cuando oímos hablar bien de los demás y publicar sus buenas acciones? Sí, no cabe duda de que su devoción, su respeto a la Iglesia nos condena y contrasta con nuestra vida toda disipada y con nuestra indiferencia por nuestra salvación. De la misma manera que nos sentimos naturalmente inclinados a excusar en los demás los defectos que hay en nosotros mismos, somos propensos a desaprobar en ellos las virtudes que no tenemos el valor de practicar. Así lo estamos viendo todos los días. Un libertino se alegra de hallar a otro libertino que le aplauda en ellos sus desórdenes, lejos de disuadirle, le alienta a proseguir en ellos. Un vengativo se complace en la compañía de otro vengativo para aconsejarse mutuamente, a fin de hallar el medio de vengarse de sus enemigos. Pero poned a una persona morigerada en compañía de un libertino, una persona siempre dispuesta a perdonar con otra vengativa. Veréis cómo enseguida los malvados se desenfrenan contra los buenos y se les echan encima. ¿Y por qué esto? Sino porque, no teniendo la virtud de obrar como ellos, quisieran poder arrastrarlos a su parte, a fin de que la vida santa de estos llevan no sea una continuada censura de la propia suya. Mas si queréis comprender la ceguera de los que se mofan de las personas que cumplen mejor que ellos sus deberes de cristianos, escuchadme un momento. ¿Qué pensaréis de un pobre que tuviera envidia de un rico, si él no fuese rico, sino porque no quiere serlo? No le dirías, amigo, ¿por qué te has de decir mal de esta persona a causa de su riqueza? De ti solamente depende ser tan rico como ella, y aún más si quieres. Pues de igual manera, ¿por qué nos permitimos vituperar a los que llevan una vida más arreglada que la nuestra? Solo de nosotros depende ser como ellos y aún mejores. El que otros practiquen la religión con más fidelidad que nosotros no nos impide ser tan honestos y perfectos como ellos, y más todavía, si queremos serlo. Digo, en tercer lugar, que la gente sin religión que desprecian a quienes hacen profesión de ella. Pero me engaño, no es que los desprecien, los aparentan solamente, pues en su corazón los tienen en grande estima. ¿Queréis una prueba de esto? ¿A quién recurrirá una persona, aunque no tenga piedad, para hallar algún consuelo en sus penas, algún alivio en sus tristezas y dolores? ¿Crees que irá a buscarlo con otra persona sin religión como ella? No, amigos, no. Conoce muy bien que una persona sin religión no puede consolarle, ni darle buenos consejos. Irá a los mismos a quienes antes se burlaba. Harto convencido está de que solo una persona prudente, honesta y temerosa de Dios puede consolarle y darle algún alivio en sus penas. ¿Cuántas veces, en efecto, hallándonos agobiados por la tristeza o por cualquier otra miseria, hemos acudido a alguna persona prudente y buena, y al cabo de un cuarto de hora de conversación nos hemos sentido totalmente cambiados y hemos retirado diciendo: qué dichosos son los que aman a Dios y también los que viven a su lado? He aquí que yo me entristecía, no hacía más que llorar, me desesperaba, y con unos momentos de estar en compañía de esta persona me he sentido todo consolado. Bien cierto es cuando ella me ha dicho que el Señor no ha permitido esto sino por mi bien, y que todos los santos y las santas hayan pasado penas mayores, y que más vale sufrir este mundo que en el otro. Y así acabamos por decir: en cuanto se me presente otra pena, no demoraré a acudir en él de nuevo en buscar de consuelo. Oh santa y hermosa religión, cuán dichosos son los que te practican sin reserva, y cuán grandes y precisos son los consuelos y dulzuras que nos proporcionas. Ya veis, pues lo que os burláis de quienes no lo merecen, ¿qué debéis por el contrario? Estar infinitamente agradecido a Dios por tener entre vosotros algunas almas buenas que saben aplazar la cólera del Señor, sin lo cual pronto seríamos aplastados por su justicia. Si lo pensáis bien, una persona que hace bien sus oraciones, que no busca sino agradar a Dios, que se complace en servir al prójimo, que sabe desprenderse aún de lo necesario para ayudarle,
que perdona de buen agrado a los que le hacen alguna injuria, no podéis decir que se porte mal, antes al contrario. Una tal persona no es sino muy digna de ser alabada y estimada de todo el mundo. Sin embargo, a esta persona es a quien criticas. Pero no es verdad que al hacerlo no pensáis lo que decís. Ah, es cierto, os dice vuestra conciencia. Ella es más dichosa que nosotros. Oye, amigo mío, escúchame, y yo te diré lo que debes hacer. Bien lejos de vituperar a esta clase de personas y borrarte de ellas, has de hacer todos los esfuerzos posibles para imitarlas, unirte todas las mañanas a sus oraciones y a todos los actos de piedad que ellas hagan entre día. Pero diréis, para hacer lo que ellas se necesita violentarse y sacrificarse demasiado, cuesta mucho trabajo. No tanto como queréis vosotros suponer. ¿Tanto cuesta hacer bien las oraciones de la mañana y de la noche? ¿Tan dificultoso escuchar la palabra de Dios con respeto, pidiendo al Señor la gracia de aprovecharse? ¿Tanto se necesita para no salir de la iglesia durante las instrucciones? ¿Para abstenerse de trabajar el domingo? ¿Para no comer carnes en los días prohibidos y despreciar a los mundanos empeñados en perderse? Si es que teméis que os llegue a faltar el valor, dirigid vuestros ojos a la cruz donde murió Jesucristo, y veréis cómo os no faltará aliento. Mirad a esas muchedumbres de mártires que sufrieron dolores que no podéis comprender vosotros, por el temor de perder sus almas. ¿Os parece que se arrepienten ahora de haber despreciado al mundo y el qué dirán? Concluyamos diciendo, cuán pocas son las personas que verdaderamente sirven a Dios. Unos tratan de destruir la religión, si fuese posible, con la fuerza de sus armas, como los reyes y emperadores paganos. Otros con sus escritos impios quisieran deshonrarla y destruirla si pudieran. Otros se mofan de ella en los que la practican. Otros, en fin, sienten deseos de practicarla, pero tienen miedo de hacerlo delante del mundo. Ay, qué pequeño es el número de los que andan por el camino del cielo, pues solo se cuentan en el que los que continúan y valerosamente combaten al demonio y a sus sugestiones, y desprecian al mundo con todas sus burlas. Puesto que esperamos nuestra recompensa y nuestra felicidad de solo Dios, ¿por qué amar al mundo habiendo prometido no seguir más que a Jesucristo, llevando nuestra cruz todos los días de nuestra vida? Dichoso aquel que no busca sino solo a Dios.